la Sociedad Nacional de Pesquería y presidente del Comité Científico de la Sociedad Nacional de Pesquería, quiero manifestarles una vez más que hace cerca de 3 o 4 años la Sociedad de Pesquería viene realizando conferencias de alto nivel con el propósito de contribuir a una impregnación del concepto de sostenibilidad, no solamente de la anchoveta, que es el principal producto con el cual nosotros trabajamos, sino de todas las especies marinas. Perú es un país muy sensible a la sostenibilidad. Creemos que los diferentes cardúmenes, las diferentes especies o biomasas deben ser cuidados adecuadamente, y este es un trabajo que nosotros hacemos con conferencias una vez cada mes con diferentes representantes. El día de hoy hemos traído a 3 representantes de un alto prestigio académico y profesional científico: el doctor François Gerlotto, la doctora Parrish y el doctor Horn, que nos van a acompañar. Esta reunión dentro del ámbito de la Sociedad Nacional de Pesquería le ha cedido la conducción del taller que vamos a realizar esta semana al Instituto Humboldt. Este es un instituto que es relativamente nuevo. El Instituto Humboldt es una organización civil sin fines de lucro, creada para promover la investigación científica marina y acuícola, diversificar el desarrollo sostenible de la pesca y de la acuicultura en el Perú. Su nombre es un homenaje al científico alemán Alexander von Humboldt, que estuvo por el Perú a principios de los 900, fines de los 800, y que hizo muchas investigaciones marinas y hace referencia al ecosistema marino que también lleva su nombre, situado obviamente en el Pacífico sudeste. La partida de nacimiento del Instituto Humboldt es en el año 2017, en el mes de abril. Inicia sus actividades técnicas en el año 2018, reuniendo y recopilando una gran data que es recolectada de las embarcaciones pesqueras de la Sociedad Nacional de Pesquería. La idea de este instituto es ocupar un espacio que no tenía la empresa privada, que no tenía el sector privado, y la idea no es competir con el Instituto Científico del Mar, el instituto estatal, el cual es un instituto, el IMARPE, es un instituto que tiene mucho prestigio internacional, pero dada la cantidad de actividades científicas que tiene, no le es posible muchas veces completar algunos sectores o algunos aspectos, porque está muy focalizado en los principales objetivos que ellos tienen. La idea de la creación del Instituto Humboldt es trabajar de la mano en forma paralela al IMARPE y proveerlo de todos los recursos y de toda la información que ellos, por falta de tiempo o de recursos, puedan no haber conseguido. Uno de los principales objetivos que está llevando a cabo el Instituto Humboldt es la evaluación científica cuantitativa comparativa entre las mediciones efectuadas por las embarcaciones pesqueras y el IMARPE. Otro trabajo que viene realizando es el estudio de la vorticidad del Océano Pacífico y su relación con la abundancia de peces, con énfasis específicamente en el jurel. Es por esta razón que el Instituto Humboldt
ha creado este momento que va a ser un taller que va a durar toda una semana. Esta mañana van a ser unas conferencias que nos están brindando 3 profesionales muy conocedores del tema, liderados por el doctor François Gerlotto, que ha venido desde Francia a Montpellier para darnos unas charlas y acompañarnos en el Jurel. Dicho sea de paso, él es también presidente del Comité Científico del Instituto Humboldt. También nos acompaña la doctora Parrish, que viene de la Universidad de Washington, y el doctor Horn, que también viene de la Universidad de Washington, ambos especialistas en el tema. Otro de los trabajos que viene realizando el Instituto Humboldt es la relación entre la zona mínima de oxígeno y los procesos de convergencia y su abundancia. Y finalmente estamos iniciando el estudio de las aves marinas y algunas incursiones en la parte acuícola. El Instituto Humboldt participa en el esfuerzo nacional e internacional por el monitoreo del océano y por ello presenta cada semana un boletín oceanográfico, en el que, entre otros aspectos, se analiza la variación de los parámetros físicos del mar peruano y cuya data es accesible a través de nuestra página web. Finalmente, la idea es que en nuestra página web puedan ustedes hallar las publicaciones y data de acceso libre de entidades importantes como el Ministerio de la Producción, FAO, AICES y otras organizaciones, con la finalidad de que en esta búsqueda y acceso y publicaciones pueda llegar a todos los estudiantes, centros académicos y profesionales en general. No quería dejar de mencionar que el directorio del Instituto Humboldt lo componen, o el comité directivo del Instituto Humboldt lo componen profesionales del sector pesquero, algunos representantes de ONGs y representantes de las principales universidades o científicos de las principales universidades nacionales del país. Y el comité científico está presidido por el doctor Gerlotto y está constituido por profesionales internacionales de alto nivel, como el doctor Niels Hinstein, que es el vicepresidente de la OROP, el doctor Ray Hilborn, de la Universidad de Washington, Gary Melvin, de Canadá, Lauro Madureira, de Brasil, Rocío Jo y Mariano Gutiérrez, del Perú. Es un instituto joven, pero que tiene mucho horizonte y espero que sea de mucha contribución para la parte científica de nuestro mar, de nuestras especies y la sostenibilidad del cardumen. Muchas gracias. Lo que les voy a dar como información son cosas que ya se conocen, pero justamente me parece que vale la pena abrir los ficheros, los cartones y buscar cosas antiguas, porque estamos en una nueva etapa de la investigación sobre el Jurel a nivel de la Europa, que es intentar realmente de aplicar esas visiones de enfoque ecosistémico para estudiar una especie, y eso se hace más fácilmente a través del hábitat. El hábitat, yo busqué una definición y ahí está, que es el tipo de ambiente natural dentro del cual una especie se encuentra confortable. Es decir, es una definición bastante clara, y yo les voy a hablar de 3, digamos, fuentes de características que
pueden organizar o definir un hábitat. Informaciones o más bien características que vienen de la hidrobiología, del comportamiento de los peces y de las estrategias poblacionales. Entonces, si empezamos con la hidrobiología, yo seleccioné datos de hidrología y químicas. Las dinámicas de las masas de agua, los recursos tróficos, la cadena alimenticia y el desove. Por supuesto, hay más, pero si intentara ser más, ¿cómo decir?, completo, pasaríamos todo el día hablando de esto. A mí no me importa, pero ustedes serían totalmente descompuestos al final de este momento. Para la hidrología yo les doy aquí dos ejemplos, figuras que muchos de ustedes ya conocen, que son las distribuciones de las concentraciones de jurel de acuerdo con a la vez su densidad, es decir, si son peces dispersos o en agregación densas, que es el logaritmo del valor de densidad del ecotrazo, y un parámetro hidrológico que son temperatura y oxígeno. Estas figuras son interesantes porque nos enseñan una nube de puntos dentro de cual no se puede hacer pasar ninguna curva, ninguna correlación, nada. Entonces, cuando las vimos, nos encontramos un poco perdidos hasta que descubrimos una cosa importante, es que nos enseñaban las zonas de exclusión, es decir, las zonas donde nunca íbamos a encontrar jurel, o por ejemplo, cardúmenes de jurel, de acuerdo con una característica de agua dada. Por ejemplo, aquí, entonces, es la densidad del ecotrazo, es decir, aquí son peces dispersos y por acá cardúmenes densos. Y la temperatura. Y como pueden ver, los cardúmenes densos no pueden vivir en aguas donde el oxígeno es a menos de 4 o 5 mililitros por litro. Es decir, que hay unas zonas en el mar donde el jurel no puede estar por falta de oxígeno. En cambio, como pueden ver, en el caso de temperatura eso no se ve. Es decir, que hay parámetros que son claves y otros que son mucho menos importantes. Por otra parte, eso quiere decir que el pez está obligado a quedarse en algunas áreas. Por ejemplo, sabemos que en el área de la corriente de Humboldt hay un mínimo de oxígeno, una zona de mínimo de oxígeno muy marcado. Y el jurel no puede atravesar o vivir adentro de esa zona, lo que hace que se queda bastante arriba, de día o de noche. Mientras que el micronecton, que son, digamos, las presas del jurel, este sí puede vivir en la zona de mínimo de oxígeno. ¿Qué pasa? Pueden ver aquí que en la serie de izquierda el jurel está en rojo y el micronecton en azul, o las presas. De noche todos están arriba porque hay una migración del micronecton hacia la superficie y es el momento de alimentación del jurel. Pero por día, que es la serie derecha, las presas están en el mínimo de oxígeno. El jurel ha bajado un poco, pero no se queda en el área oxigenada y en este caso no tiene acceso a su presa. Entonces, esos limitantes de las características del agua son también parámetros que obligan al animal a tener un cierto comportamiento que le permite vivir. En este caso, la conclusión fue que los peces
los jureles dispersos de día pueden bajar un poco más en zonas de poco oxígeno, pero mientras que los cardúmenes están obligados a quedarse mucho más superficiales. Eso trajo una hipótesis, una descripción que es esta. Pueden ver que de día el jurel se mantiene a como 100 metros. Eso era en aguas oceánicas frente a Chile. El jurel se mantiene en profundidades de 100 metros, es decir, justo encima de la oxiclina de día, mientras que el micronectón, que es esa capa, esas capas aquí, se mantiene dentro o por debajo de la oxiclina. Cuando sube, el jurel sube también, y entonces hay un comportamiento nictemeral que hace que puede vivir tomando en cuenta esas características del ecosistema. Eso nos lleva, ya que se ve que la alimentación es un punto clave, a otro tipo de información que es la dinámica trófica, es decir, la relación entre las presas y las poblaciones de jurel. La imagen de izquierda está en 3 dimensiones. Esa parte de color nos enseña la abundancia de las presas ¿cómo se llama eso? Del micronectón en latitud y longitud, en un área frente a Chile, mientras que la figura en rayitas nos enseña la densidad de jurel. Lo divertido aquí, lo curioso, y se nota bien en esa visión bidimensional, es que donde hay jurel no hay alimentos. Por supuesto, eso es absurdo, porque quiere decir probablemente en esa época, que eran los años 90 de muy alta abundancia, el jurel acababa con las concentraciones de presas. Es decir, que su papel en el ecosistema pelágico era muy fuerte a esa época, y todavía lo es, pero por supuesto a un nivel menor. Entonces, aquí también se puede ver por la voracidad, digamos, del jurel, por su necesidad de alimentación fuerte, que la parte trófica también va a organizar el hábitat del jurel. De ahí se creó, pero le doy una tabla pequeña de los preferenda del jurel y sus zonas de viabilidad, pero no voy a insistir en eso. De ahí salió, por ejemplo, la posibilidad de dibujar o de modelizar el hábitat potencial del jurel. Este es un ejemplo que se hizo usando los datos acústicos de los barcos de la pesquería en un taller de la SNP hace algunos años. Y como pueden ver ahí, sabemos que el jurel, bueno, no sabemos si está en el área de hábitat potencial, pero sí que sabemos es que no está fuera de esta área. Entonces, ya con estos datos de hidrología podemos empezar a diseñar un comienzo de hábitat, pero por supuesto es una parte limitada. Otra fuente de características que organizan el hábitat es la hidrodinámica, la dinámica de las masas de agua. Yo robé aquí una figura de mi colega Aquiles Sepúlveda de Chile, y yo creo que él, si él está durante esa semana, les explicará mucho mejor que yo qué es ese modelo. Pero lo que hicieron allá fue tomar los modelos ROM de hidrodinámica y con esto aplicar unos modelos IBM, Individual Based Model, o lagrangianos, para ver qué pasa, cómo la dinámica de las masas de agua forza el jurel a quedarse o pertenecer a ciertas áreas. Aplicaron esto con los datos de SOVE, de Perú hacia arriba, del norte de Chile y de la zona oceánica
frente a centro-sur de Chile. Y con esos datos de huevos y larvas aplicaron el modelo IBM y permitió observar a dónde iban los huevos transportados por las masas de agua, sabiendo que esa zona en gris es la zona de juveniles o de crecimiento de los juveniles a lo largo de la costa de América del Sur. Entonces pueden ver que de ahí sacaron qué contribución cada zona de desove puede dar a la abundancia de jurel juveniles en la zona de crianza. Eso también nos enseña que no solamente la tipología del agua es importante, pero sino también su dinámica. Ella tiene una influencia bastante grande. Ahora, si hablamos de desove, y ahí voy a presentar cosas que se presentaron hace, yo diría, 15 años, algo así, y que después, por falta de, ¿cómo decir?, de hipótesis o de objetivos, se dejaron. Eran interesantes, pero no cabían en la investigación de ese tiempo. Eso fueron trabajos del IFOP de Chile sobre comparación de la distribución de huevos y larvas aquí y de densidad de agregaciones de peces en valores relativos, porque se trataban de datos con barco de pesca haciendo lo que llamaban las operaciones rastrillos, que son un poco similar a las eurecas de Perú. Lo interesante aquí es, primero, por ejemplo, pueden ver que donde hay altas concentraciones de jurel adultos es donde no hay huevos. Es un poco como en la visión de la alimentación. Donde hay jurel, acaba con todo. Y al contrario, ¿dónde está mi flecha? Donde hay muy poco jurel visible, es donde hay alta densidad de huevos. Eso probablemente se debe a que el jurel para desovar tiene que dispersarse, mientras que cuando está en cardúmenes quiere decir que está en una fase pre o post desove, probablemente. También una información interesante fue el análisis por geoestadística de la distribución espacial de los huevos aquí y de los adultos. No hemos llegado a ninguna conclusión porque paramos esa investigación, pero ahora que tenemos una hipótesis, que tenemos un proyecto que es conocer el hábitat, ese tipo de información nos puede traer, o no sé, resultados y informaciones adicionales que nos podrían permitir a conocer mejor el hábitat. Por ejemplo, aquí también, de ahí otros indicadores, aparte de la geoestadística, eran el índice de las curvas de Lorentz. La curva de Lorentz nos enseña un índice de dispersión. Cuando la curva se acerca a la bisectriz es que los animales están distribuidos de forma aleatoria, mientras que cuando está más cerca de la línea vertical es que hay una distribución muy heterogénea, muy contagiosa. Y como pueden ver, los huevos y larvas están mucho más distribuidos de forma mucho más dispersa que los peces. ¿Tendrá eso algún interés o no? No lo sé. Pero si ya estamos en el periodo de exploración para saber cómo definir nuestro hábitat, puede ser algo donde hay información que sacar. Bueno, otra fuente de datos es el comportamiento. Yo voy a hablar más que todo de cardúmenes, de clusters y de migraciones. ¿Por qué cardúmenes cluster? Esa figura, eso era una hipótesis, digamos, que propusimos hace un par de años aquí con los trabajos hechos en el IMARPE, donde yendo del individuo, es decir, del centímetro hasta la población, que son miles de kilómetros, en una escala logarítmica, podemos ver que los peces se forman en pequeños grupos, después en cardúmenes, en clúster,
en stock, digamos, y poblaciones. Y lo interesante, si presenté esa figura, es que es a nivel del cardumen que empieza a tomar importancia la característica del ambiente. Antes es más que todo un problema de individuos que tienen que agruparse y no se preocupan en absoluto de si en lugar de agrupar es bueno o malo, tienen que agruparse en cardúmenes. Una vez en cardumen, los peces se sienten, vamos a decir, con antropocentrismo, se sienten más confortables y pueden empezar a buscar el área más adaptada a su biología. Entonces, yo voy a hablar por eso de cardumen y de clúster y después de población, porque es un continuo y que a cada nivel hay probablemente también una relación particular con el hábitat. Había que empezar con la tipología de las concentraciones. Eso es un trabajo también, 20 años atrás, algo así. Empezamos a hacer una tipología de detecciones, de concentraciones acústicas en Chile y después aplicamos esa tipología al caso peruano y encontramos que sí, la tipología era válida porque encontramos las mismas detecciones, las mismas características de concentración en Perú de la que habíamos visto en Chile. Entonces, ahí sí decidimos que esa tipología era válida y pudimos observar sus proporciones. Esa curva igual es un trabajo que lo dejamos porque bueno, se había terminado el acuerdo de cooperación con Chile y Francia y además no sabíamos muy bien qué hacer con ese conocimiento que habíamos visto. Pero miren, aquí abajo son los cardúmenes densos y pueden ver que tienen casi la mitad de la biomasa en 91, después baja mucho, vuelve a subir, baja otra vez y vuelve a subir. Lo interesante es que esa variabilidad no es aleatoria, corresponde con los eventos El Niño del 92 y del 98. Es decir, cuando hay un cambio ambiental, hay un cambio en la estructura, en la distribución de los peces. Eso también tiene algún sentido y eso también yo realmente pienso que tenemos que volver a observar ese tipo de cosas, a analizarlos, porque nos informa sobre el hábitat. El clúster, bueno, igual, no hemos llegado a conclusiones, pero sí técnicamente ahora podemos medir un clúster. El primer trabajo que se hizo fue por Hancock et al. En el 95, a partir no de los peces, sino de los barcos de pesca. Y por radar, Hancock hizo el mapeo de los barcos pescando, lo que, tomando la hipótesis de que si está pescando es que está pescando en el clúster, el clúster de Jurel tenía algo como entre 4 y 8 millas de dimensión. Eso con los barcos de pesca. Después, en los talleres de la SNP, se usaron los datos acústicos de los pesqueros para otra vez medir el clúster a través de variogramas. Y encontramos una estructura, es decir, que se puede medir el clúster, la dimensión del clúster, de acuerdo con esos datos de los barcos de pesca. Por supuesto, eso era demostrar que se podía hacer. Ahora nos queda saber si, como lo vimos para los cardúmenes, hay un efecto del ambiente sobre las estructuras de esos clústeres. Y puede ser una información también válida para el hábitat. Otra manera de medirlos fue un trabajo que hicimos en Chile también, con los datos de cruceros científicos. Ahí el cálculo de un clúster era incrementar la distancia entre cardúmenes y decir esa distancia, a más de esa distancia ya no es un clúster. Por ejemplo, entonces tomamos un cardumen y vemos si hay otros a 100 metros alrededor. Si no hay, pues es un solitario. Después subimos a 200 metros, etc. Al final, por supuesto, eso nos hace, creamos unos clústeres
de forma un poco artificial, pero sabiendo que cuando llegamos a la distancia máxima, es decir, que la distancia que organiza un clúster es la distancia total de la zona observada, tendremos un solo clúster, ya que todos los cardúmenes estarán dentro. Entonces esperábamos ese tipo de curva. Y aquí, en el máximo, aquí se fabrican los clústeres y aquí se deshacen, se agrupan de forma artificial. Entonces, ahí podemos tener también una información sobre la dimensión de los clústeres. No tenemos mucha información, mucha hipótesis sobre la importancia de la estructura del clúster del Jurel en el hábitat, pero sí tenemos un pequeño resultado que fue bien interesante. Aquí ven la superficie de un cardumen dentro de un clúster y fuera de un clúster, es decir, un cardumen aislado o un cardumen en grupo. Y pueden ver que hubo en el pequeño periodo de observación unos cambios importantes. Siempre los cardúmenes dentro de un clúster son un poco más grandes que los aislados, excepto en este año. Y también la superficie promedia ha bajado mucho cuando igual en 92 año el niño. Es decir, que volvemos a encontrar la variabilidad de la estructura en cardumen que vimos antes, pero también aparentemente hay un efecto clúster que hace que cuando hay un cambio climático pasa algo. No tenemos más informaciones, pero son preguntas o fuentes de datos que valdrían la pena observar para definir mejor un clúster. Bueno, el segundo punto en el comportamiento es las migraciones. Ya les hablé de la migración vertical, día y noche, que la vimos un poco hablando del oxígeno, y su interpretación biológica, que es el pez va a descansar en zonas profundas justo encima de la oxiclina y sube para poder alimentarse sobre las capas nectónicas que suben superficialmente de noche. Pero, por supuesto, es también importante conocer la migración horizontal. Y ahí entramos también en una zona un poco complicada. La forma clásica de describir una migración es la que fue diseñada por un científico inglés, el Dr. Harden-Jones, en los 60, en lo que llamamos el triángulo de Harden-Jones. Es decir, que hay una zona de desove, ahí nace el pez, se va en una zona de juveniles, de crianza, de crecimiento, después se va o migra hacia una zona donde se encuentra adulto y de ahí va a desovar y volver. Ese es el clásico esquema. Y un colega chileno, Arcos et al., en el 2001, presentaron la aplicación de ese triángulo al caso de las concentraciones en el centro sur de Chile y va muy bien. Generalizando esto a toda la zona, digamos, de la costa suramericana y de la zona de afuera, unos colegas propusieron una cosa un poco que se parece un poco más complicada, pero que más o menos es lo mismo, es decir, que se le añade la zona de desove de la subpoblación peruana, que también va en la zona de crianza común, etc. Pero ya ven que las cosas se están complicando y no todo el mundo está muy de acuerdo. Llegamos a tal vez el esquema más complicado, más curioso, que era de los soviéticos en los años 70, 80, hasta 90. Había una pesquería fuerte soviética y que dejó de ser importante cuando la Unión Soviética se terminó. La idea aquí era que los peces estaban haciendo ese círculo, esa trayectoria, pero derivando hacia el oeste
en su vida, lo que les permitía colonizar áreas mucho más del Pacífico Oeste, donde sí sabemos que en periodos de alta concentración hay jurel. Era una hipótesis que parece un poco complicada, digamos, pero interesante. Lo que sí sabemos es que, ya que ahora tenemos más de 30 años de información, las cosas cambian cuando la abundancia total cambia. Aquí, en periodo de alta densidad, la zona de Soberengorga es grande, pero también hay tanta producción de peces que hay emigración hacia el oeste, como también hacia otras zonas de crianza como la zona de las aguas peruanas o ecuatorianas hasta en ciertos años. En cambio, cuando el stock baja de abundancia o incluso colapsea, en este caso ya se termina la inmigración y la población se concentra en esa zona principal que era lo que llamamos la población fuente. Entonces, hay que tomar en cuenta las características ambientales y también la abundancia de la población, que tendrá un comportamiento diferente según se encuentra en alta densidad o en baja densidad. Igual en el caso de la población peruana, pero eso es una ¿cómo decir? Una descripción hecha para los colegas del INPESCA de Chile, pero igual la población puede invadir, digamos, colonizar toda el área peruana y hasta subir más al norte a Ecuador, o al contrario, en periodo de baja densidad, encontrarse mucho más limitada, concentrada en zonas limitadas. Todo eso igual son informaciones, yo diría hasta peleas que tuvimos entre científicos, porque falta mucha información. Sabemos que es importante, sabemos que hay hipótesis sobre eso y yo les voy a hablar de la nuestra, pero sabemos también que no hemos todavía añadido, comparado, acumulado todo ese conocimiento para permitir tener un acuerdo general científico sobre esas cosas. Y eso me lleva a las estrategias poblacionales. Ahí es algo que es bien a la vez interesante, complicado, pero que para mí es donde encontraremos respuestas sobre cómo el hábitat está construido. Esto, para los que no están familiarizados, es lo que los soviéticos llamaron el cinturón del jurel, the Jack Mackerel Belt. Fue construido por las capturas de la flota soviética y había en esos años jureles hasta Tasmania, hasta Australia. Hay casos en la historia y en particular en las escamas del sedimento donde el jurel está ocupando todo el cinturón, yo diría, planetar. Es decir, que se puede encontrar también del lado del Atlántico en Argentina y del lado del Océano Índico al oeste de Australia. Es decir, que esa especie puede tomar una importancia espacial descomunal. Pero eso es era el caso más conocido de abundancia. Esa figura es la pesquería. La pesquería es un indicador también de la abundancia. Y pueden ver que en los años, segunda parte de los 90, empezó a caer la producción, a caer la captura. Es decir, que hubo un colapso de la población o una depresión de la población fuerte. Eso se acompañó, lógicamente, de una concentración de los jureles hacia la zona más favorable para ellos. Entonces, como pueden ver, hay una variabilidad muy grande en esa distribución. A esa variabilidad debida a la abundancia hay que añadir cosas nuevas, que es el cambio climático. Aquí es la hipótesis más reconocida, es que en estas áreas la zona de mínimo de oxígeno
va a aumentar, es decir, se va a incrementar a ser más superficial y más profunda. Esto va a cambiar el esquema de migración diarios, the daily vertical migration del Jurel. ¿Qué va a pasar cuando el Jurel tendrá que hacer migraciones más superficiales? ¿Qué va a pasar si las capas tectónicas no suben y se quedan finalmente en la zona de mínimo de oxígeno que les convendrá? Nadie sabe decirlo, pero es una información adicional que habrá que tomar en cuenta en el futuro. Una forma de describir la estrategia poblacional es el uso de las curvas agregativas de geoestadística. Es un trabajo hecho por nuestro colega Pierre Petitgat. Igual, es algo que fue presentado en los 90, interesante, teóricamente muy rico, pero empezamos a aplicarlo, pero no llegamos muy lejos por falta de saber lo que queríamos ver. Una cosa es observar, otra cosa es buscar una información para contestar una pregunta. Y no teníamos pregunta, ahora sí la tenemos. Entonces, la idea de Pierre era que hay más o menos cuatro estrategias de cambio de área de distribución cuando una población aumenta. Hay uno que es no cambia la zona de distribución principal, pero sí los peces colonizan unas áreas particulares pequeñas. Otra es que no cambia el área de distribución, pero sí cambia la densidad. Los peces se quedan en la misma área, pero son más numerosos. La otra es la opuesta, no cambia la densidad, pero sí aumenta el área de distribución. Y hay una cuarta posibilidad, estrategia, que es aumentar a la vez el área de distribución y la densidad. Esas cuatro estrategias se pueden observar o reconocer a través del comportamiento de esas curvas de agregación. Yo no puse ecuaciones porque no me importa, el problema no es saber qué representan, es saber que hay una curva, hay una ecuación que nos permite definir por su dinámica en qué situación nos encontramos. Si estamos en ese caso, pasamos de la zona del año de baja densidad al año de alta densidad. Al año de alta densidad. De esa forma, si es así, es una forma un poco similar. Al contrario, si estamos en ese caso, hay una pendiente al comienzo de la curva idéntica, etc. Bueno, intentamos ver eso con algunos datos de cruceros de Perú y de Chile. Y lo que vimos es que había una alta variabilidad de esas curvas. Como eran pocas y que, como les decía, no teníamos preguntas, no sabíamos realmente por qué hacíamos eso. Era nada más, parece interesante, vamos a aplicar para ver. Y vimos esto, que había, prácticamente se podían ver casi todos los casos. Entonces, eso nos llevó, ahora que hablamos de hábitat, vale la pena volver ahí. Les presento una analogía entre la característica del ambiente y un lago. Es la teoría de, ¿cómo se llama eso? Del lago, the basin model, de, ¿cómo se llama ese tipo? Macaulay. La idea es así, imaginemos un lago. Cuando estamos en periodo de sequía, el nivel de agua baja y solamente queda agua en las zonas más profundas. Si pensamos que ahora no es agua sino peces y que no es la profundidad sino la condición ambiental, vemos que cuando las condiciones ambientales empeoran, los animales se concentran en las únicas áreas pequeñas donde todavía están favorables. Es una imagen que me pareció muy interesante. Entonces, apliquemos ahora las curvas de Petitgat a esa visión.
estamos en el periodo malo, pero va mejorando. Entonces los peces van a ocupar primero ese espacio. ¿Qué pasa en el caso del sistema de Petitga? Estamos aumentando la densidad sin aumentar el área de distribución. Después sigue aumentando la abundancia. En este caso, ¿qué pasa? Es que hay lugares que se van a rellenar, es decir, que estamos en en el momento A de las estrategias de Petitga. Si sigue mejorando el ambiente y entonces aumentando la abundancia de peces, ya estamos en un periodo donde la densidad no va a aumentar mucho, pero sí el área de distribución. Y estamos en ese caso. Y por fin, si realmente estamos en un momento de invasión general, llegaremos a un incremento a la vez del área y de la distribución. Entonces, como pueden ver, esos indicadores que Petitga había presentado, muy bien podrían permitirnos saber en qué momento nos encontramos en la vida del jurel y en qué tipo de hábitat se encuentra el pez. Son ideas que les presento, o más bien ideas viejas que se podrían aprovechar. Ok, entonces yo voy a terminar un poco esto con mi trabajo preferido, que es la hipótesis de metapoblación. Usted sabe que es, bueno, le voy a explicar lo que es la metapoblación después. Estamos en este tipo de situación. Hay momentos de muy alta densidad, abundancia de jurel que se encuentra en todo el cinturón. Hay momentos intermediarios, hay momentos malos donde solamente se encuentra en algunas subpoblaciones. Pregunta: ¿es una sola población todo eso o son varias? Entonces, hay tres tipos de distribución. Uno que es en el área total de distribución potencial, hay poblaciones independientes, es decir, ese dibujo representa el triángulo de Arden-Jones. Esa es la zona de desove y esa pequeña flecha es los movimientos de los peces que van a las otras áreas. Son independientes, no se conocen, no se conectan, son totalmente sin contactos. Podríamos decir, es lo que pasa con el jurel del sur del Pacífico y el jurel del norte. Se parecen mucho, durante mucho tiempo se hablaba de Trachurus symmetricus con la subespecie Murphy. Ahora se habla de dos especies, pero independiente. Lo que pasa al norte no tiene nada que ver con lo que puede pasar en el sur. El otro extremo es que hay una sola población, puede haber abundancia diferentes, heterogeneidad, pero al final la probabilidad para que un pez aquí se reproduzca con un pez de acá es buena. Y la tercera es la de metapoblación, donde estamos en una situación de casi independencia, pero donde algunos individuos pueden pasar de una población a otra. Es decir, vida independiente, pero con de vez en cuando contactos. Esa es la hipótesis que favorecemos porque nos parece corresponder muy bien al caso de la distribución del jurel. Pero el problema era que esa definición de metapoblación se creó en ecología terrestre y más que todo sobre aves, mamíferos pequeños, insectos o qué sea. En el caso de un ambiente pelágico, donde no hay límites, donde no hay manera de saber si los peces están dispersos nada más porque el agua es de tal o tal característica o si son realmente en subpoblaciones, tuvimos que definir si era posible la existencia de una metapoblación pelágica. Entonces definimos dos tipos de población. Uno que es la población con hábitat limitado por territorios, Territory Bounded Habitat Metapopulation, y la otra que era población limitada por el ambiente. Y por supuesto la pelágica debía
debe ser una EBH, como lo llamamos, metapoblación. Pero encontramos que era interesante. Por ejemplo, aquí dos áreas, dos distribuciones. El cuadrado es el área máximo de distribución vital para una especie, la misma. Los circulitos son subpoblaciones y en rojo, es la subpoblación fuente, es decir, la más importante, la que siempre existe. Aquí estamos en una área donde hay límites territoriales. Podemos decir, por ejemplo, 4 lagos o 4 valles de montaña o lo que puedan imaginar. Aquí son fronteras. Y aquí esas fronteras no existen. Entonces, ¿qué pasa? Si interesémonos a la subpoblación fuente, si el ambiente se pone más favorable, aumenta el área posible de vida de esa subpoblación particular. Si sube, va a seguir, pero llega un momento en que si sube así, de grande, la subpoblación no va a poder ocupar todo el espacio, porque está limitada por las fronteras, mientras que en una metapoblación pelágica puede invadir todo el espacio. Y en este caso, en una población territorial, la relación se hace nada más con algunos individuos que pueden pasar de un grupo a otro, lo que es típico de la metapoblación terrestre, mientras que en el caso de una metapoblación ambiental es toda la subpoblación que ha invadido y que se ha mezclado con las demás. Bueno, llegamos a esa conclusión que era el caso en Perú, pero le puedo decir que tenemos todavía mucha discusión científica sobre esto y no hay un consenso general. Ahora, entonces, ¿por qué pensamos que la metapoblación se aplica al caso del jurel? Hicimos aquí un modelo de hábitat potencial del jurel mes por mes con todos los datos que teníamos. Entonces, clásico, azul no hay jurel, rojo es donde es más favorable y los puntitos negros son zonas de pesca, los datos de pesca. Como pueden ver, hay dos periodos diferentes. Uno que va, digamos, de mayo a noviembre, mayo, junio, julio, etcétera, hasta noviembre, donde hay un continuo de hábitat del norte de Perú a la zona oceánica centro-sur de Chile. Y después viene un periodo donde hay una frontera, no hay hábitat potencial en digamos, los 22 grados de latitud durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril, más o menos. Y ahí, ¿no? y curiosamente, ese periodo es el periodo de desove. Es decir, que los peces del norte no pueden ir a desovar en el sur. Pueden, en periodo de crecimiento, pueden mezclarse aquí, pero cuando se trata de desove, que es decir, donde se define una subpoblación, no hay manera de mezclarse. Entonces, eso nos llevó a proponer un modelo de hábitat. Entonces, ahí tienen que darle la vuelta a la cabeza porque el norte está a izquierda, no, el sur está a izquierda y el norte a derecha. Y esta línea es la costa de América del Sur. Aquí, esa zona del 22 grados es donde el mínimo de oxígeno es lo más superficial. Les estoy enseñando mis secretos finales. Y entonces, ese mínimo de oxígeno baja durante el invierno austral y sube durante el verano, que hace que cuando está arriba los dos grupos no pueden mezclarse. A nivel de la superficie este-oeste, la limitación del hábitat es por la temperatura. Aquí no hay peces a menos de 9 grados de temperatura. Por la disponibilidad de alimentos, que es el mapa por la clorofila A, y con los limitantes de temperatura, oxígeno, etcétera, etcétera.
Y entonces ahí nos llevó a la conclusión de que sí, al menos entre el norte del área, es decir, las zonas, digamos, peruanas más que todo, y el sur, las zonas norte de Chile, centro-sur de Chile y oceánica, había una frontera que hacía que habían al menos dos subpoblaciones que se mezclaban de vez en cuando, que se alimentaban, pero que tenían una vida, digamos, autónoma durante varios años. Todavía en discusión. Pero esa más o menos donde llegamos. Bueno, espero que no se me fue la mano demasiado. Le agradezco por la atención y pues espero que algunos puntos les interesaron. Gracias.